Hola, bienvenido a esta clase de emociones y sentimientos. Vamos a hablar sobre las emociones y los sentimientos y entender cómo mindfulness nos ayuda a tomar mayor conciencia de ellas y aprender a gestionarlas. Mi nombre es Carlos Gutiérrez y te acompañaré en esta sesión. La pregunta ahora que te hago, ya te preguntaba dónde estás, ahora te pregunto cómo te sientes en este momento. Te invito a que tomes conciencia qué emoción percibes en este momento. Si no percibes alguna emoción, no te preocupes. Es normal que no lo percibamos porque no somos conscientes de ella. Si ya lo percibes, te felicito, enhorabuena, porque ya llevas un avance en la conciencia de tu emoción. ¿Qué son las emociones y qué son los sentimientos? El primer nivel es la emoción. Primero, se activa una emoción, se activa una química, aparece el corazón porque el corazón es el que a veces se acelera. Luego viene cuando le metemos el pensamiento, le damos una idea a lo que sentimos y eso se convierte en sentimientos del segundo nivel. Y a veces sale un patrón de respuesta automático, que es el tercer nivel, ¿no? Es como si alguien llega y nos pica las costillas, sentimos, a lo mejor nos enojamos, sentimos coraje y decimos quiso abusar de mí y queremos tirar un golpe. Eso puede llegar a pasar. Bueno, ¿cómo le hacemos para gestionar esta parte y que no se vuelva un patrón automático? Si no le vemos nuestro nivel de conciencia para que tengamos una mejor capacidad de la gestión de nuestras emociones. Definición: las emociones son una respuesta química, fisiológica y subjetiva, es decir, que nosotros le damos una interpretación ante una situación tanto interna como externa, que provoca un cambio en nuestro estado y nos prepara para la acción. Fíjense bien, nos provoca un cambio en nuestro estado y nos prepara para la acción. Y se activan con eventos del pasado, con eventos del futuro y también se activan, con las experiencias que se están viviendo en el presente. Es decir, la emoción se puede activar solo con recordar cosas del pasado o recordar cosas, o pensar, no recordar, sino pensar cosas que nos pueden pasar en el futuro, aunque no nos hayan pasado, pero se activan dichas emociones. ¿Para qué nos sirve la emoción? La emoción es una señal para nosotros mismos. Nos prepara para la acción, vigila el estado de nuestras conductas con nuestras relaciones, ¿sí? Vigila ese estado de nuestras relaciones, evalúa las cosas que nos van bien, ¿sí? Es decir, esto nos gusta o no nos gusta, nos agrada, nos desagrada. Sirve para señal de los demás, que vean que estamos o contentos o tristes o enojados. Bueno, ya servirá también como señal para otros, ayuda a decidir cómo actuar frente a una señal. Unida a la razón, se puede poner en perspectiva y hace que las cosas tengan un sentido. Y además también la emoción sirve para aprender. Fíjense, todas estas funciones tienen emoción. ¿Cuántas emociones hay? Bueno, pues hay autores que hablan de 5 emociones básicas y otros autores que suman una sexta. Hablaremos de las 6 emociones. Las 6 emociones son, pues bueno, la primera que te voy a contar es esta que vemos en color verde, que la reconoces como desagrado por la película de Disney. Y esta emoción es de rechazo. Esta emoción aparece cuando rechazamos algo. Sentimos asco por un alimento, desagrado por alguna conducta, por algún tema social. Bueno, pues esta emoción aparece cuando rechazamos algo. Luego tenemos la tristeza. La tristeza aparece cuando tenemos una pérdida. Entonces, cuando perdemos un familiar, perdemos algo valioso para nosotros, entrará la tristeza. Perdemos la relación, etcétera, ¿no? Perdemos el empleo, aparece la tristeza. La alegría aparece cuando hemos logrado algo, logramos nuestros sueños, logramos nuestra meta, logramos algo que esperábamos, ¿sí? El logro nos hace sentirnos alegres. Luego hay una sexta emoción que no todos los autores lo toman en cuenta, pero es la sorpresa. La sorpresa nos habla de algo nuevo. ¿Y por qué algunos autores no la consideran? Bueno, pues porque la sorpresa puede ser que ahorita llega algo, me llega un paquete, yo me sorprendo, no lo esperaba, un regalo, y cuando veo el regalo, wow, me pongo alegre porque tal vez era algo que yo quería, algo que era útil para mí. O puede ser que me llegue un sobre y diga, tienes una deuda y me pone triste o entra el miedo. Sí, la sorpresa aparece e inmediatamente nos va a acomodar después en alguna de las 5 emociones básicas. Por eso es que algunos autores no le consideran.
Luego tenemos el miedo. El miedo aparece cuando nos faltan recursos. Sentimos miedo cuando nos vemos como en la posibilidad de no ser capaces de responder ante una situación. Híjoles, ¿qué pasaría si me robasen el coche? Ya no voy a poder volver a comprar otro rápidamente. ¿Qué pasaría si me enfermo? ¿Me puedo llegar a morir por el tema de COVID? Bueno, pues aparece el miedo. Entonces, el miedo aparece cuando nuestros pensamientos nos llevan a situaciones en las que nos sentimos con falta de recursos para afrontarlo, con incapacidad para hacerlo. Y el enojo aparece cuando o sobrepasan mis límites o me siento limitado. Y esto puede ser que siento que no puedo avanzar o lograr mis objetivos. Entonces es cuando aparece el enojo. Pero déjame decirte una cosa. Pues ahora que te he contado sobre las emociones y qué mensaje trae, pues es cuando decimos nosotros bienvenida a la emoción, porque la emoción nos viene a decir, hey, algo pasa, hey, perdimos algo que queríamos y aparece la tristeza, hey, logramos algo y aparece la alegría, hey, eso no nos gusta, pues aparece el desagrado, hey, ¿qué pasó? No puedo avanzar, me siento limitado y aparece el enojo. ¿Para qué? Para buscar resolver las cosas. Y acuérdate que cuando algo me hace que me moleste o algo hace que se active el enojo, no es la persona la que te hace enojar, sino es la situación la que hace que tú sientas esa emoción. Por eso es importante que conozcas, porque el mensaje es, me siento limitado. ¿Cómo resuelvo esto sin violentar la vida de otros? Y aprendo a resolverlo con el diálogo, tomando conciencia de la emoción, que eso es algo muy maravilloso. El mindfulness nos va a permitir que vayamos tomando conciencia de nuestras emociones y que antes de que hagamos el zafarrancho o vaya, nos pongamos mal con la emoción, puedan detectarla, canalizarla, aceptarla, canalizarla y, bueno, pues resolver las cosas de manera positiva para todos. Por eso, bienvenida a la emoción. Las emociones se pueden acumular. Ojo, sí, se pueden acumular. ¿Y qué pasa cuando se acumulan? Pues nosotros le hablamos al volcán emocional. El volcán emocional se puede, es decir, durante el día puedes ir acumulando emociones. Oye, si te enojaste y no lo afrontaste, no lo resolviste, y te volviste a enojar, te volviste a enojar, te volviste a enojar, y luego se sumó el miedo, y luego se sumó esto. ¿Qué pasa? Pues que a lo mejor al final del día pasa lo que a muchos nos ha pasado en algún momento. Ya no es quien te la hizo, sino quien te la pague. Alguien va a derramar la gota, va a hacer la gota que derramó el vaso y entonces ahí vas a explotar y avientas tu explosión de carga emocional. Si acumulaste miedo, explota en terror, en tristeza, en depresión, la alegría en euforia, el enfado en ira, el asco en intolerancia y la sorpresa en obnubilación, es decir, en quedarte un tiempo como desconectado. Entonces, ojo, porque la emoción se puede acumular y explotar en algún momento. Pero es importante que practiquemos mindfulness en el día y que lo hagamos en varias ocasiones, porque si hemos tenido un conjunto de emociones en el transcurso de la mañana y practicamos mindfulness al mediodía, liberamos nuestra carga emocional y podemos seguir en el día trabajando. Y bueno, voy a hacer un día difícil, una tarde difícil, hacemos mindfulness y liberamos esa carga emocional. Eso es lo importante que nos va a permitir con respecto a las emociones. Y el segundo nivel, que son los sentimientos, pues los sentimientos es cuando esa emoción se siente en el cuerpo y se siente más cuando le agregamos un pensamiento, ¿sí? Emoción más pensamiento igual a sentimiento. Y construimos sentimientos, porque, por ejemplo, el amor es un sentimiento. Y en el amor puede haber un porcentaje de miedo, un porcentaje de enfado, otro de alegría, otro de tristeza, ¿sí? Va a haber un porcentaje de cada una de las emociones, eso es algo muy importante. Los sentimientos no solo tienen que ver con una o con dos emociones, sino tienen que ver con todas. Todas están presentes en diferentes porcentajes. Yo aquí les pongo un ejemplo de porcentaje del amor. Hay quienes en el amor tienen mucho miedo y tienen un 40, 50%, 60% de miedo. Y ahí es cuando vemos, oye, esas personas que son muy celosas por tanto miedo. Hay otros que tienen enfado, son violentos en el amor. Otros, la tristeza, tienden a la melancolía. Bueno, pues, ¿qué habría que hacer? Buscar un equilibrio saludable y centrarnos en esas emociones más agradables como la alegría, la sorpresa, ¿sí? Que son las que alimentan más el amor. Entonces, recuerda, tus sentimientos pueden estar compuestos de varias emociones. Toma en cuenta cómo es el amor que tienes contigo mismo, qué porcentajes de emociones tienes, cómo es el amor que tienes con tus hijos, con tu pareja. Vale, pues ya vas tomando en cuenta, te invito a que hagas tu
tus apuntes y digas, bueno, en base a estos sentimientos, déjame determino qué porcentaje de emoción tengo de cada uno. Porque a través del mindfulness lo vamos a gestionar. Y bueno, el tercer nivel, que es el patrón de respuesta, que aparece de manera automática y que sucede una reacción emocional que es reiterativa, subjetiva e inconsciente, es decir, oye, tras una situación constante que me provocaba molestia, pues después se va en automático y me molesto en automático. Bueno, a través de mindfulness podemos desarticular esa parte y así evitaremos vivir en culpa, en resentimiento, o irnos al estado de víctima. Esto es bien importante porque la culpa, pues, para nada funciona porque la culpa, pues, nadie la quiere, ¿no? Tiene mala prensa. Es un patrón de educación porque, de acuerdo a nuestro Pepe Grillo, lo que debe de ser, lo que es el ideal, más el yo real, si se distancia, pues ahí es donde puedo sentirme culpable, al no cumplir la norma, al sentir vergüenza, siento enfado conmigo y me alejo del yo ideal. Entonces, cuando yo me acepto y tomo conciencia de esto, pues puedo transformar tranquilamente este proceso. Claves para la culpa: negociar con nuestro Pepe Grillo, revisar, reflexionar nuestro patrón de educación emocional, la toma de conciencia, y bueno, pues con ello podemos transformar la culpa y a través del mindfulness. A través del mindfulness tomamos esa conciencia y vamos transformando. Y lo mismo con el resentimiento. El resentimiento aparece tras no cumplir la norma, también tras ser tratado de manera injusta. Y bueno, pues también a través del mindfulness hay un ejercicio muy bonito del perdón para soltar la parte de resentimiento. Claves para el resentimiento: identifica la emoción principal. El resentimiento genera varias emociones que se superponen unas en otras, es decir, el enfado, la tristeza, el miedo se amontonan. Entonces hay que negociar con nuestro Pepe Grillo, hay que trabajar esa emoción, trabajar el enfado desde la gestión emocional, desde la conciencia, desde la aceptación, desde la misma asertividad, la tristeza que aprendo y del miedo o cómo es que le he dado poder a otro. Y ahí es donde empezamos a trabajar nuestro resentimiento. Y un ejemplo para trabajar resentimiento es utilizar el CAP del pasado y el CAP del futuro. Es decir, nuestro patrón de respuesta lo podemos modificar comprendiendo lo que pasó en el pasado, aceptarlo y perdonarlo y generar un compromiso, asertividad y proactividad en el futuro. Estas son las claves para trabajar el resentimiento. Y la victimez, pues, dejar de hablar en el tengo o el por el quiero. Cambia el tengo que por el quiero. ¿Sí? Esto es bien importante. Todas las justificaciones es que tengo, debo, cámbialo por lo que eliges, por lo que quieres, por lo que deseas. Y esto te ayudará a salir de tu estado de victimez. Más quiero en vez de tengo. Bien, pues en esta ya sesión hemos hablado pues un poquito de los patrones de emociones y sentimientos, y es como te has dado cuenta de que a través del mindfulness podemos crecer, podemos evolucionar y transformar nuestro estado emocional, gestionarlo para tener una mejor calidad de vida. Te veo en la siguiente sesión.